Sabe que los acontecimientos que están sucediendo con Israel, yo no sé si usted está siguiendo de cerca las noticias, pero es interesante porque denotan que el tiempo se está cumpliendo y que la guerra del Salmo 83 es la que estamos viviendo. Cuando estamos viviendo la guerra del Salmo 83, quiere decir que Cristo viene a buscar su pueblo, porque el Salmo 83 es la indicación como señal profética del levantamiento de la iglesia. Este domingo el Señor va a preparar el alma de nosotros, le digo para que rieguen la voz y le avise a otros que vengan, porque es una preparación. Y el próximo domingo la doctrina del arrebatamiento por la palabra, para que no le quede duda, y la comparación con la segunda venida del Señor, para que no se equivoquen, que primero es el arrebatamiento o el zarpazo, y después viene la segunda venida del Señor, que es en la gran tribulación, a finales de la gran tribulación, donde se salvará la iglesia, lo que quede de la iglesia. Pero lo importante somos los salvos vivos que nos vamos en el arrebatamiento. Porque dáteselo al Señor, los salvos vivos somos los que nos vamos. En la segunda venida del Señor se van los muertos en Cristo salvo. ¿Me entendió? Hay una grandísima diferencia. Por eso es que vamos a hablar este domingo la preparación a través de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y el domingo que viene la doctrina claramente, para que no haya confusión ninguna y no se pierda nadie. Estuve hablando con escatólogos esto y concluimos una verdad que se la voy a decir. Tristemente, de 10 iglesias, 9 no quieren hablar de esto y solamente una está hablando. De las que están abiertas, porque están cerradas muchas. Y en California prácticamente están cerradas. Es triste lo que estamos hablando. Es ahí la visión que yo le dije a ustedes que vi, estando aquí en el mismo altar, de lo que es un puñado de gente, un remanente, lo que veo irse con el Señor. Y por eso ese domingo se me trancó la garganta y el corazón, porque era demasiado fuerte lo que estaba viendo. Porque eso es un viaje y se acabó, no hay otro. Y la iglesia, Dios la quiere preparar, este domingo empieza a prepararlo, así que ponga en su agenda avisarle a la familia que venga, al vecino, al amigo, los nietos, sobrinos, hijos, todo, para que vayan preparando su alma, porque lo que se va a salvar de nosotros es nuestra alma. Y se va el espíritu y el alma, que tienen nuestra misma forma, nuestros mismos caracteres fisonómicos. O sea, fenotípicamente nos vamos a parecer, pero vamos para el cielo con túnicas blancas. Y esto es importante que lo podamos entender y visualizar. Y el otro domingo, la doctrina del arrebatamiento. O sea que yo quiero que por favor la iglesia venga completa y le añada a la gente de su familia, para que puedan entender esto. Porque, ¿sabes qué concluimos hablando con los escatólogos? Que ni siquiera los pastores han entendido esto. Y ya los pongo en sintonía para que esas predicaciones ellos las puedan ver por la Biblia. O sea, no es que yo digo por la Biblia, literalmente por la Biblia, en buen español, en buen castellano, que se entienda. Lo vamos a estar discutiendo. Así que es bien importante que invite a otros, no se quede con eso para usted nada más, sino que otros sean partícipes de esto y lo puedan agarrar. Porque si no, dígame usted, todavía remanente es más remanente. Y yo le estoy orando al Señor porque sea un remanente grande. Bueno, yo lo voy a decir más. Yo le estoy pidiendo que todos los que están en esta iglesia se vayan, nos vayamos. Que cuando vengan a descubrir esto esté vacío. Que el gobierno se quede con él, pero vacío. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Que lo que encuentren sean cemento y ninguno estemos aquí. Ni por equivocación, que estemos todos allá. Esa es mi petición diaria con la pastora. Así que le exhorto que venga y que se llene de este conocimiento, porque para poder recibir esto usted tiene que conocerlo y creerlo. No es que decirlo, lo leí y ya está. No, tú tienes que creerlo en tu corazón. Es como la fe.
Tú puedes ser bautizado bajo las aguas, puedes conocer la palabra, pero si no tienes fe en tu corazón, no lo recibes. Pues así mismo es esto. Si yo lo creo y lo recibo, lo acepto y lo quiero. Ahí, en caliente con el Señor. Amén. Bien, esta noche vamos a hablar de cómo trabajar con la responsabilidad del poder. Es importante entender y saber que el poder viene a nosotros de parte de Dios a través de Cristo, pero que tiene una responsabilidad por lo cual nos da ese poder. O sea, no viene porque sí, sino que tiene un propósito, porque nuestro Dios es un Dios de propósito. Y como es un Dios de propósito y un Dios de pacto, el pacto nos hace ser responsables con Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él es todo lo que Él nos da. Y de Él somos. Así que el poder que Jesús dio a sus seguidores, que somos nosotros, nos los dio con unas responsabilidades específicas. Y será usado sabiamente ¿para qué? Para expandir el Evangelio. Por eso Hechos 1:8 dice claramente, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que lo que nosotros estamos recibiendo para el arrebatamiento es para que lo llevemos a quién, a la demás gente, a la demás familia, a los vecinos, a todos los que podamos. Que les quede bien claro que es necesario que lo hagamos así, porque el tiempo de la gracia se está acortando, hermano. Hoy yo se lo explicaba a dos pastores y yo los veía turbados, pero es que el concilio, y olvídate del concilio, es Cristo. ¿Sabes lo que es eso? Que el concilio, o sea, tú me estás hablando de un hombre versus Dios. Hello, a lo que hemos llegado. Se van a quedar. Ese es mi preocupación. Y así mismo se lo dije al pastor Michael. No puede ser, porque esa gente que se quede, Dios te va a llamar a ti a cuentas de eso, y tú también. No porque el concilio, olvídate concilio. Es Dios. Y ese es el problema mayor. Y está pasando en Estados Unidos, está pasando en Latinoamérica, está pasando en Puerto Rico y donde quiera. Igualmente, concluimos que la población de la iglesia, en vez de ir aumentando, está reduciéndose. Por lo mismo, quiere decir que la obra de Satanás está siendo bien hecha y se están dejando convencer. Y hay que decirlo bien claramente para que no se dejen convencer, porque se están perdiendo una bendición suprema. Estamos a ley de nada. Sí, señor. Sí, señor. Esto no es juego. ¿Por qué? Porque la señal del Salmo 83 lo confirma. Ya usted va a escuchar la predicación y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que es que todo está siendo congruente con la palabra de Dios. Y la iglesia está dormida. Bueno, vamos a seguir esto. Este poder es con propósito dado para extender el evangelio a las naciones del mundo, ¿verdad? Jesús dijo una parábola que ilustra esta verdad en Mateo 13. Mateo 13, que sería bueno leer Mateo 13, el del 1 al 13. Vamos a leerla rápidamente. Dice, en aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Vamos rapidito. Y se juntó mucha gente. Y estando él en la barca, que estaba en la orilla del mar, se sentó en la barca y toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Parábola. Y mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron aves y se la comieron. ¿Qué son? No, dale para atrás, esa misma. Es que quiero explicarlo, el 3. Y les habló muchas cosas y parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y el otro, el cuarto. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Junto al camino. Y vinieron aves y se la comieron. ¿Qué es junto al camino? Gente que escuchó la palabra en el oído, pero no la bajó aquí.
Por lo tanto, no la puso por obra. Y vinieron las aves, ¿qué? Los espíritus inmundos. Él le llama aves, pichones. Yo le digo pichones. Ese pichón son aves inmundos, se la comieron. Quiere decir que le mandó pensamientos que le robaron la palabra que debió guardar en su corazón. Vamos para el 5. Parte cayó en pedregales, o sea que eso se perdió. Donde no había mucha tierra. ¿Por qué no había mucha tierra? Porque el corazón no estaba conforme al corazón de Cristo. No recibían. Estaba endurecido, como dice la pastora. Y brotó pronto, o sea que hablaron de la palabra, pero no tenía profundidad en la tierra, porque hablaron, mira qué chévere, tremenda palabra, salió de la puerta para afuera y no pasó nada, porque no hubo transformación. Y el 6 dice, pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Quiere decir salir el sol. Sol ahí significa la prueba de fuego que viene para probar si la palabra echó raíz en tu corazón y actúa como actuó Ricardo, que tuvo que bendecir y apretar a la persona que le quería robar sus derechos. Ahí es donde se probó que él tiene la raíz donde la tiene que tener, en su corazón. Y él es honesto y sincero y dice, y por poco yo se quería revivir el hombre de la vieja criatura, y él se mantuvo. Yo tengo que felicitarlo, porque es una prueba de fuego. Y él está pasando por prueba de fuego. Pero no mucha gente. Hay gente que se cae en ese escalón y tiene que volver a repasar la prueba y volverlo otra vez. Por eso es importante los testimonios, porque todos aprendemos de los testimonios. Todo. Primero soy yo que me lo gozo. Sí, y el jueves si lo puede decir sería ideal. Y grabarlo. Dice, y porque no tenía raíz se secó. Y mira el 7 que dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Quiere decir, había mucho conocimiento de palabra, se repetía el conocimiento de la palabra, pero más pudo la maleza del mundo y ahogaron ¿qué? La palabra del Señor. Quiere decir que son las personas que hablan mucho, que hacen mucho, y a la hora de la verdad, cuando tienen que ser probados, ¡plup!, se cayeron y se ahogaron. Y el 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuando da fruto es cuando obedeces al Señor, como hizo Ricardo. Le dio la mano, los abrazó. El abrazo es una muestra de amor que los rompió en cantitos al diablito que estaba en esa persona. Lo rompió en cantitos, lo desmenuzó. Entonces dio fruto, cual al 100, cual al 70, cual al 30 por 1. Quiere decir que hay un % de fruto que va a dar conforme a tú te metes con Dios. A mayor profundidad te metes con Dios, se acerca al 100. A menor profundidad te alejas de Dios, te acercas al 30. Y si te alejas por completo, no da fruto. ¿Por qué? Porque el fruto lo da el Espíritu Santo en nosotros. No lo del hombre. Por eso él te dice, tuve que doblegarme y se quería revivir la vieja criatura. Lo dijo buenísimo, una grabación muy buena. Sería ideal eso, porque él lo está diciendo. El Espíritu quiere, él quiere, pero el cuerpo no quiere. El cuerpo quiere ¿qué? Salirse para afuera y no obedecer. Pero si el Espíritu es sometido en obediencia, vence el Espíritu. Y es lo que tenemos que aprender. Y el 9 dice, el que tiene oído, oiga, para oír, oiga. Quiere decir que aprendamos de lo que está diciendo en la parábola. No es casualidad que yo traiga esa parábola y él venga con ese testimoniazo. ¿Para qué? Para que aprendamos de dónde viene el poder, porque el poder tiene propósito. Y lo que él hizo tiene una manifestación poderosa de poder, porque dominó completamente todo su ser. Dominio propio. ¿Usted me está entendiendo? Y todos tenemos que pasar por esas cosas. Yo he tenido que aprender a dejarme robar, y robar dinero y mucho. Eso es bien duro, no es fácil. Mira el 10 lo que dice. Entonces acercándose los discípulos le dijeron,
¿por qué hablas por parábola? Mire el 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y usted va a decir, qué injusto. ¿Por qué es tan injusto el Señor? No fue injusto. Lo que pasó es que los otros que estaban escuchando le dieron la espalda a Dios. Y el que le da la espalda a Dios no le es revelado el reino. Por eso yo insisto que usted tiene que traer la gente que conozca lo del arrebatamiento e insisto en que lo conozca para que lo pueda recibir. Porque usted puede decir que conoce a Cristo y si usted no cree que se va en el arrebatamiento, usted no se va en el arrebatamiento y se queda hasta la segunda venida pasando la gran tribulación. Y eso no es lo que dice la palabra. Sin embargo, hay gente que por falta de conocimiento le ha dado la espalda de esta verdad a Dios y no lo va a recibir. Pues eso mismo pasó ahí. Quiero que usted coja esto, por favor. Mira cómo te lo está diciendo. Por eso les hablo en parábola. Dale para atrás, por favor. Y respondiendo le dijo, por eso no les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vamos al 12. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Dice, ¿pero qué es eso? Al que no tiene, al que tiene se le va a dar más y al que no tiene se le será quitado. Sí, se le ha quitado el poder de la potestad de poder ser salvo porque le dieron la espalda a Dios. Y eso específicamente le está hablando a los judíos ahí. Esas son palabras textuales de Jesús, hablándole a sus discípulos. El 13, por favor. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Exactamente lo que está pasando ahora con el pueblo de Dios. Viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Por eso tenemos de 10 iglesias, 9 no están predicando el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no ven, no oyen ni entienden. Esto es serio, hermano, lo que estamos hablando. Muy serio, muy serio. La autoridad fue dada para lograr una obra, que es la salvación básicamente. Es la obra de la extensión del evangelio para las naciones del mundo y para la salvación de la gente. La pregunta es, ¿él pertenece al pasado? Algunas personas reivindican que esta grande unción de poder espiritual solo era para la iglesia primitiva, que era la iglesia de los hechos, ¿verdad? Eso es lo que comentan. Ellos dicen que eran solo para entonces sus discípulos en aquel momento. Ellos reivindican que los milagros eran cosas del pasado. Nosotros no, porque nosotros vemos los milagros a cada rato, gracias a Dios. Vemos las liberaciones a cada rato. Vemos los dones activados de diferentes maneras. No tenemos ese problema, pero hay muchas iglesias que no están activos, que no los ven y tampoco creen. Por eso oyen y no oyen. O escuchan y no oyen. O oyen y no escuchan. Porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Escuchar es entender, poner la atención. Oír, pues, una bocina, ya pasó y sigue caminando. Pero escuchar es entender lo que estás recibiendo. Dice, pero considera esta pregunta. ¿El mundo entero ha sido alcanzado con el evangelio? La tarea que Jesús dejó a sus seguidores no fue aún terminada. Nosotros todavía tenemos la responsabilidad de alcanzar al mundo con el evangelio del reino de Jesús. No retiraría la autoridad antes de que se cumpla esa responsabilidad. Quiere decir que Él nos ha dado esa responsabilidad a nosotros y Él no la va a retirar de poder y autoridad para que se cumpla el propósito de nuestra vida en el tiempo que nos toca vivir aquí en la tierra. Por lo tanto, si usted se cree que está incapacitado, es una mentira. Usted está capacitado porque Dios es el que capacita. Usted cree que usted no tiene autoridad, eso es una mentira. Usted tiene la autoridad. Lo que pasa es que hay que hacerla a la forma de Cristo, como dice la palabra que hay que hacerla. No como al hombre le dé la gana, es como Dios dice que hay que hacerla. Y someterse en obediencia para que esto sea así. Y vamos a leer el relato de Lázaro en Juan 11 completo. Juan 11, está Lázaro, ¿verdad? Sí, Juan 11, del 1 al 26, correcto. Vamos a leerlo. Mire esto.
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Lázaro era muy buen amigo de Jesús. Y de hecho era una familia pudiente, según la historia de Pablo y Josefo. Era un hombre negociante. Tenía unas hermanas, dos hermanas que vivían con él en un sitio llamado Betania. Betania, vamos a leerle entonces ahora. Entonces, estaba entonces enfermo un tal llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Vivían juntos. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Quiero parar para explicar esto brevemente. Dios usó ese perfume de alabastro que tenía el costo de aproximadamente del sueldo de un año para enjugar, quiere decir para lavar, para depurar los pies del maestro. Lo estaba preparando para el sacrificio de la sepultura después de su muerte. ¿Nos van a preguntar por qué? Siempre que una persona muere, se lavaba y se envolvía en el manto. Entonces, simbólicamente, ella está lavando sus pies porque el caminar en Cristo es de nosotros, es por la unción que nos limpia de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Y empieza por el caminar de nosotros, que significa el mover en la dirección correcta todas las cosas que tenemos que hacer. Interesante, porque tiene un significado muy importante ese lavado con sus cabellos. Y número 3 dice, ahí es que donde se mete Judas y dice, pero ¿cómo va a ser que gastaron ese perfume tan caro que lo podíamos haber vendido porque él sustraía dinero de la bolsa? Pues eso está aparte de eso. Es otro comentario. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que ama. He aquí el que amas está enfermo. O sea, se lo avisaron 4 días antes a Jesús, que estaba enfermo Lázaro. Pero él siguió haciendo lo que el Padre le estaba mandando. No corrió enseguida a Betania, siguió haciendo las cosas. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nadie entendió eso. Nadie entendió. Todo el mundo va a decir, pero ven acá, qué irresponsable. Se lo dijeron 4 días antes y Jesús siguió bregando en todas las otras cosas que estaba haciendo y no fue a Betania enseguida. Y eran amigos. ¿Se puede imaginar usted eso? Pero se trata del que sabe toda la programación. Se trata del que sabe que todos aprendemos de cada hecho que hacemos en la vida en todo momento. Y hay tanto aprendizaje en que se haya distraído él, que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos todas las cosas que vienen envueltas en el supuesto retraso, que no era retraso, porque enseña que en el Cairo de Dios es que ocurren las cosas, y que Dios tiene el control de todas las cosas, y que Dios nunca llega tarde, y que los imposibles lo harán imposible, y que la fe va a crecer a base de lo que esté pasando. Todo eso tiene retraso, por eso se retrasó. Vamos a seguir aprendiendo de esto. Vamos al 5. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y eso es interesante porque usted va a ver el versículo más corto que la Biblia tiene, pero quizás es el más importante. Y dice, vamos al 6. Y cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces Jesús no le importó eso. No. Jesús le importaba. Lo que pasa es que quería enseñarlos algo y aprender de lo que él quería enseñarlos. Y el 7 dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. O sea, no allá, vamos para el lado contrario, sabiendo que Lázaro estaba en Betania. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban a los judíos apedrearte y otra vez vas a volver al problema. Mira el 9. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¡Wow!
Ellos no entendieron lo que él estaba diciendo. O sea, oye, es que tú no entiendes que yo soy Dios vivificado en un hombre para cumplir un propósito de enseñanza. Así que sígueme, porque yo no voy a tropezar, porque yo soy la luz. Eso lo van a ver más tarde, porque María lo va a ver, Marta lo va a ver, y María. Dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz, fíjate que dice, en él. Quiere decir que cuando tú andas con Jesús, cuando tú obedeces a Jesús, pasa como el testimonio de Ricardo. El tipo se lo quería comer, estaba bravo, pero después se volvió una porquería. El león se volvió un gatito. ¿Por qué? Porque vino la luz de Cristo a él y tomó el asunto en sus manos. Tus problemas se los pones a él para que la luz de Cristo sea el que ilumine y pelee la batalla por ti, o te pones tú a javiar y a maldecir y a pelear. Deja que Cristo haga lo que tiene que hacer. Él se encarga de todo perfectamente. Seguimos al 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, los conformó, le dijo, oye, es lo que está durmiendo. O sea que si está durmiendo, no se murió. Exactamente. Está durmiendo, no se ha muerto, porque él es el poder de la resurrección. Ya lo van a aprender después. Entonces dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? La pregunta es, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. O sea, que todavía no habían entendido y vivían con Dios, pero no habían entendido lo que era el poder de Dios a través de Jesús. Todavía no lo habían podido entender. Y el 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, no hay duda. Su carne murió, no hay duda. Y sigue el 15. Y me alegro por vosotros de que no habéis estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y en el 16 dijo entonces Tomás, siempre que dudaba, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Incrédulo completo. Entonces, así hay mucha gente todavía en el pueblo de Dios. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Dios resuelve eso. Hay un dídimo cualquiera. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, que ya apestaba. 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos 15 estadios. Unos 15 estadios son aproximadamente 1,5 millas, para que vayan teniendo una idea. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas a su hermano. Como eran gente de prestigio, pues te estaban dando el pésame, ¿verdad? Y las condolencias de la muerte. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. O sea que Marta se fue adelante. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dale el 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea que había una esperanza. Todavía no estaba claro que él era Dios, pero Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ahí viene la confusión de ella. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Porque es lo que esperamos por la palabra. Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, vivirá. Si usted supiera que esa es la base fundamental de esta iglesia, por eso usted cuando mira allá arriba, acuérdese, dice el yo soy, está escrito a brocha.
es la base de la iglesia. Mírenlo allí. Si miran para atrás, ustedes van a ver lo que dice allí, el yo soy. Y ese es el fundamento de la iglesia. Eso le da a usted un sostenimiento más poderoso para que usted pueda creer en lo que Dios hace. Así que Cristo mismo hablando le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué lindo, ¿verdad? Interesante esto. Fíjense cómo Marta le decía, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque esa es la tendencia humanística de pensar. Dios permite las cosas en nosotros para Él glorificarse. Dios permite las situaciones en nosotros para nosotros crecer en la experiencia y nuestra fe sea aumentada. Por eso es importante que cada evento de nuestra vida nosotros lo llevemos a la cruz para entender lo que hizo Jesús por nosotros y lo que Él seguirá haciendo a través de cada uno de nosotros. Y así le dijo Jesús, le dijo, tu hermano resucitará. Fíjese que todavía ella no había entendido lo que es la resurrección. Como la gente ahora mismo no entiende el arrebatamiento, yo le digo, va a ser como fue con Enoc, con Elías, con Jesús. Y usted ve, los mismos pastores le dicen, ¿de verdad que tú lo crees? Porque tú lo dices como una verdad. Y yo, no es como una verdad, es una verdad. Y tienes que sentirlo, porque esa es la fe. La fe del justo puede mucho, y el justo por su fe vivirá. Y esto es importante que lo entendamos. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Juan 11:24. Entonces Jesús le dice, finalmente Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ponme el 26, ponle el 26. Y que este es interesante. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto tú? ¿Crees esto tú? Que viviremos eternamente. ¿Sabe lo que es eso? No moriremos. Esto sí es grande. Esto sí es grande de verdad. Y todo aquel que vive y cree en mí, en Jesús, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué interesante, ¿verdad? Marta creyó que Jesús podía levantar a Lázaro en el pasado y si hubiese estado aquí. O sea, ella creyó que Jesús podía levantarlo en el futuro, en el día final. Pero Jesús compartió una verdad muy importante con ella. Le dijo, yo soy. Yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que está hablando en tiempo presente. Entonces se levantó Lázaro de los muertos. Esto es importante. Mire, allí dice el yo soy. El yo soy significa, después, usted saque tiempo para que lo vea, está escrito a brocha, porque el Señor me tomó y yo le escribí a brocha. Me dijo, escribe eso ahí. Yo no sabía lo que Él quería hacer. Esto todavía no era ni imaginablemente una iglesia. No había iglesia, esto era una oficina médica completa. Y Él dijo, escribe eso ahí. Y yo me monté en una escalera y lo escribí. Porque esto era un segundo piso, para un segundo piso está bien alto, está en el techo. Y lo escribí. No es un invento, ahí está, el yo soy. Nos enseña que no hay tal cosa como un último día de milagro. No hay ninguna cosa como el día futuro de milagro. En cada época hay poder para operar milagros, satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros y por lo tanto todos los días de la época Dios está manifestándose su poder. Yo soy en tiempo presente. Significa que no importa lo que esté sucediendo en tu vida, que no importa lo que esté sucediendo en tu casa, en tu finanza, en lo que sea, Él hace su presencia en cada situación para bendecir nuestra vida. En todo momento. En todo momento.
Mire, el día que me operaron eso, que eso fue para mí bien doloroso, yo llego a mi casa y no hay luz. Y habíamos acabado de hacer compras. Y yo le digo, bueno, no puede ser esto. Increíblemente. Y yo así medio anestesiado, pero con mucho dolor, empecé a darle los breakers y buscar alternativas. Llamo al que me montó el sistema, hicimos un bypass y finalmente, digo, pues está bien, olvídate. Prendo la planta y la planta no da luz. Yo digo, bueno, señor, el yo soy se encarga de esto. Y me senté. Esperé que me tomé una Ultraset y esperé que me hiciera efecto. Me senté en la silla con ese calor, porque uno sale de esta cirugía tan trinco y sudando ahí tranquilo y sin luz y todo apagado y todas las demás casas con luces. Yo, bueno, de momento entra la llamada y me dice, tumba todos los breakers, ponle el bypass y entonces pon breaker por breaker y la casa va a coger luz. Y yo, pero si eso ya yo lo hice. Yo no sé, pero hazlo. Lo hago y la casa prende. ¿Quién lo hizo? El yo soy. El yo soy lo hizo. Yo tuve la experiencia de tenerme que sentar en medio de mi dolor y de todo y sentar y decir, bueno, Señor, pues lo haces tú. Y me tiré para atrás. Como a la media hora, mira, prendió. Así es esto. No me pregunte, no hay respuesta. El yo soy. Sí, igual. Haz otro ejemplo. Vuelve y tira las redes en mi nombre esta vez. Yo le dije, yo soy. Y cuando yo decía yo soy, me acordaba de eso que está escrito ahí. Porque ya había estudiado este material. Así que quiero traerle esto a través de Juan 15:5. Dice, Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Por favor, tú me puedes limpiar esto. Separados de mí, nada podéis hacer. Significa que nosotros no podemos actuar por cuenta propia. Nosotros no podemos actuar como mejor nos parece. No podemos actuar por los instintos. Si Ricardo hubiera actuado por instinto animal, le da un zurrón a esa persona, un cantazo, se busca un problema y tiene dos problemas, porque el cantazo que le da más pagarle al tipo por los daños. Más el nombre de Cristo como testimonio se le va al piso. Y después viene un remordimiento para él arrepentirse y entonces Dios reinstalarle esa autoridad otra vez a través del arrepentimiento y el dolor almático por el error. Pues usted no se quiere imaginar. Pero cuando nosotros entendemos que Él es la vid es la fuente, y nosotros somos los pámpanos. ¿Sabe lo que es los pámpanos? Lo que está pegado al tronco de la palma. Ese pámpano, que es donde crece todo lo que es fruto que da la palma, ese pámpano tiene una función, es que está lleno de semillas. Tú y yo somos esas semillas, pegados al pámpano. Pero que sabemos que por sí solo no podemos actuar, sino que tenemos que seguir pegados al pámpano para que podamos dar mucho fruto. Porque si nos separamos del pámpano, nos morimos. ¿Por qué? Perdón. Porque la fuente de poder viene exactamente de Jesús. Y para poder vivir dando fruto, gracias, tenemos que estar, aleluya, ahora lo veo bien, tenemos que estar pegados al pámpano, a la vid. El pámpano tiene que estar pegado a la vid es Cristo. En el mundo natural la vida procede de la vid, siempre es así. La vid envía su flujo de vida a las ramas de una planta para producir el fruto. La rama no lleva fruto por sí sola, lo sabemos. Si está separada de la vid principal, deja de llevar fruto y eventualmente morirá. Si nosotros nos separamos de Cristo,
si nosotros no nos nutrimos de la palabra, si nosotros no oramos, si nosotros no asistimos a la iglesia, nos vamos a separar de la vid. Entonces no vamos a poder dar el fruto que Él nos quiere dar, porque nosotros somos lo que tenemos que estar, el pámpano que tiene que estar conectado a la esencia de la fuente de poder que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es donde tenemos que estar enchufados. Y este es el ejemplo que Jesús usó para ilustrar el flujo de poder de Dios en el mundo espiritual. Nosotros somos las ramas que llevan el fruto. Jesús es la vid. Usted produce el fruto, usted apenas lo lleva. Simplemente por la misericordia de Dios está en nosotros, ¿verdad? Como lo dice en Juan 15. Los milagros poderosos en los tiempos del Nuevo Testamento no eran los milagros de Pedro. Ellos no eran la operación de las manos de Pablo. Ellos eran un resultado de la vida de Dios que fluye a través de ellos como ramas espirituales que llevan el fruto espiritual. No era la sombra de Pedro. Era Dios en el significado de la sombra de lo que hacía Pedro. Por lo tanto, la sombra de Pedro sanaba por lo que Dios hacía a través de Pedro para manifestar su gloria. Y si cuando usted analiza bien esto, usted se da cuenta que la sombra de Pedro ocurre porque hay una luz creada por Dios que se llama sol, y ese sol, que es la lumbrera creada por Él, hace que crea la sombra de la figura que es usada por Dios. Eso somos nosotros. Eso somos usted y yo. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estoy yo dando el fruto porque vivo pegado al tronco de la fuente? ¿Estoy pegado a la vid de Cristo? ¿Hablo de Cristo? ¿Busco de Cristo? ¿Leo la palabra? ¿Ayuno? ¿Oro por mis hermanos? ¿Bendigo la familia? ¿O vivo separado de Cristo por miedo al COVID? Son cosas que tenemos que pensar. ¿Qué me impide a mí buscar de la vid? ¿Qué me impide a mí buscar de Cristo? ¿Qué me impide a mí ser lleno de la verdad? Nada. Nada te lo puede impedir. ¿Por qué? Porque la fuente de poder es Cristo y Cristo te la da el poder. Pero entonces, ¿quién te puede detener? Tú mismo. Dios te quiere bendecir. Ha hecho un plan perfecto contigo. Tiene tu nombre y tu apellido. Te tiene esculpido en la mano derecha de su mano. ¿Y quién va a impedir que tú recibas eso? Tú mismo. No buscándolo. No hay nadie que te lo pueda impedir. Nadie. Nadie. Hasta el mismo Jesús le dijo a Herodes, tú estás ahí porque mi Padre lo permite. Si no, no tuvieras poder. Entonces, Él nos da ese poder a nosotros para vencer. ¿Qué nos puede impedir a nosotros vivir en ese poder? Mire, nosotros hemos sido una iglesia tan bendecida que antes de que viniera el COVID nos dio cómo evitar el COVID a través del aire acondicionado, con los rayos que nos dio de ionización. No conforme con eso, nos dio la ivermectina y miles, ya por millones se han salvado en el mundo entero por la ivermectina. ¿Sabe quién dio la ivermectina a usted? Dios. Yo la divulgué, pero fue Dios quien la dio. ¿Y quién prepara el protocolo? Con citromycin. Dios. Y le vas a poner este antiinflamatorio y esta es terapia. Dios. ¿Usted cree que yo estudié eso en la escuela de medicina? No, lo dio Dios. Que claro que estudié medicina y tengo conocimiento, claro que sí, pero lo dio Dios. Lo puse en protocolo, en el auxilio mutuo, se lo di por el mundo entero y por ahí para abajo todo el mundo. Y como si eso fuera poco, Andrea Kachet de Alemania me manda un libro y me dice esto. Yo, Señor, pero tengo que poner esto. Dale dióxido de cloro. No van a tener COVID. Aunque este tenga COVID y todos aquí al lado, no se le pegue el COVID si están fuera de la iglesia. Porque aquí no se le pega COVID de ninguna manera. Mire lo que hace Dios. Y lo dijo 16 años atrás, que Ricardo estaba aquí. La esposa de él es una escriba, todo lo escribe. Y lo tiene escrito y se lo dijo. Bueno, lo voy a decir.
Viene un profeta y me dice, Dios te va a dar una receta que va a sanar al mundo entero. Y a mí me dice, al mundo entero. Y no es para hacer dinero, es para bendecir. Ahí está Ricardo de testigo. Jeremy no está aquí, pero Jeremy fue la que lo copió. Yo digo, bueno, suena raro, una receta por el mundo entero. A usted no le va a sonar raro. Eso es bien extraño, pero como es Dios, hay que creerle. Yo dije, bueno, Señor, si haga tu voluntad. Cuando me dice, es ivermectina. Pero yo tuve que coger ivermectina y hacerlo en República Dominicana para que lo pudieran usar allá, porque si lo hago aquí, estuviera preso. Porque no tiene autorizaciones federales, porque ese producto es para matar parásitos. Pero matar COVID. Y entonces un amigo mío lo usó allá en 100 pacientes, de 100 100 y él quedó sorprendido. Y lo grande de esto es, mire, para que vea cómo es Dios, lo prueba con una persona que no cree en Dios. Ahí se glorifica más todavía. Me dijo, yo lo voy a hacer porque tú fuiste conferencista de Merck Sharp & Farmacéutica, tú estuviste en primera dislipidemia con I. Brown, y para allá y para acá, y tú se revolú. Lo voy a hacer por eso. Bueno, está bien, haz lo que tú quieras, pero hazlo. Y lo hizo. 100 personas de un fuetazo. En una semana. Sin efecto secundario. Atrácate esa. Los efectos secundarios pueden ser en cualquier medicamento. Porque es Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Aquí hay testimonio, mira, que se curaron también. Puertorriqueños, estos no son dominicanos, son de aquí. Y tenemos argentinos, tenemos de Italia, España, bueno, de todos lados. Eso ocurrió en el mundo entero, ya existe. Ya los federales aceptaron que eso cura el COVID. Cuando salió la primera receta aquí, lo habían recogido ya, porque ellos se habían comunicado, me metieron un dron en mi casa. Yo se lo conté a los muchachos aquí, porque ellos sabían ya que yo estaba haciendo esas pruebas. Pero no importa, eso no es importante. Lo importante es que Dios cumplió su propósito y se logró. Por esto es importante que nosotros entendamos que fuera de la vid no podemos vivir. Sin Cristo no podemos estar. Hay que buscarlo 24/7. La palabra nos dice, ore y búsquelo mientras pueda ser hallado. Y esto es muy importante que nosotros lo practiquemos hoy en día. Quiere decir que estos hombres como Pablo y los del Antiguo Testamento hicieron lo que Dios había ordenado. Ellos predicaban la palabra de Dios, pusieron las manos sobre los enfermos como Pedro, y ellos ordenaron a los demonios para soltar las vidas de los hombres y las mujeres. Ellos obedecieron y dejaron los resultados en las manos de Dios. Quiere decir que si Dios le manda a usted a hacer algo, no empiece a cuestionar. Porque si usted cuestiona, ya está dudando y no se va a cumplir la palabra. Yo le conté el primer milagro del levantamiento del cadáver, lo que pasó conmigo. El que aprendí de todo esto fui yo. Y el beneficiado fue el que se levantó del cadáver, que estaba muerto. Por eso no dudé. Pero cuando no vi el resultado, yo le dije, Señor, yo te escuché a ti, que tú me dijiste, por el poder de tu palabra, que se levantara ese cadáver. Yo no estoy loco. Y le dice a voz alta, nadie está viendo nada, la gente está escuchando, y yo estoy hablando como un loco para ellos, pero yo le estaba hablando del Espíritu Santo. Y le dije, tú me dijiste que dijera que por el poder de tu palabra se levantara y no se ha levantado. Tú me lo dijiste. Así, con el dedo, sudando frío porque era una situación difícil. Y él me contestó con esa tranquilidad, escúchame. No me gritó, yo le grité, escúchame. No es en tu poder, no es en tu fuerza, ni tu autoridad. Es en mi poder, en mi fuerza y mi autoridad. Y lo declaré y se levantó el cadáver. Porque tenemos que estar pegados a la vid, tenemos que estar pegados en obediencia. Si yo me hubiera puesto a decirle, pero tú dijiste que esto, no. Yo le dije, Señor, tú me dijiste. O sea, yo le reafirmé mi fe a Él. Le puse mi fe sobre Él. ¿Te das cuenta de la expresión? Tú me dijiste. O sea, yo no estoy diciendo que Él iba a fallar. Yo dije, tú me dijiste. Es decir, yo le estoy diciendo con eso, yo creo que tú me lo dijiste y estoy seguro que tú me lo dijiste y estoy seguro que tú lo puedes hacer. A diferencia de decirle, pero tú me dijiste esto y mira, ahora no se levantó el cadáver. No, es una falta de respeto. Eso es falta de humildad.
Esa es falta de mansedumbre. ¿Te das cuenta de la diferencia? Cuando tú estás convertido de verdad, respondes como él respondió, como Ricardo leyó el testimonio. Los que no lo oyeron, lo van a escuchar después, porque ese testimonio hay que grabarlo. Tremendo testimonio. Y es algo muy importante porque al tú reafirmarle por su palabra, hay un doble compromiso de fe y de conocimiento que se tiene que manifestar. Y el milagro ocurre. Así que obedezca a Dios y deje los resultados en las manos de Dios. Usted no es el operador de los milagros, acuérdese de eso. Dios es la fuente de poder. Cuando usted es obediente a Dios y actúa en su palabra, entonces depende de Él, Él produce el poder a través de usted. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Jesús contestó, esta palabra que está en Juan 6:29. Juan 6:29. Sí, Juan 6:29, sí. Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que me ha enviado, que creáis en que Él me ha enviado. Jesús es el que trabaja a través de cada uno de nosotros, hermanos. Y es que tenemos un poder delegado de autoridad que lo tenemos que ejercitar y tenemos que trabajar sin emocionalismo. Tenemos que trabajar con sensatez, sin emociones. Usted no tiene que estar clamando hasta quedarse desanimado hasta el último, sino tú me dijiste y así lo estoy haciendo. Porque lo creo y lo recibo. Y eso es importante porque el poder de Dios trabaja en usted y para con cada uno de nosotros en favor de nosotros. Marcos 16:20 dice, y ellos salieron y predicaron en todas las partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que seguían. Eso es exactamente lo que quiere Dios en esta recta final que nosotros hagamos. Que declaremos la palabra y esas señales seguirán. Y la gente vendrá. Porque antes de levantarnos viene un avivamiento y en ese avivamiento nos vamos. Quiere decir que a menudo que el ministerio se esté cambiando y moldeando a la forma de Dios, Dios va a hacer que su palabra se cumpla con señales, milagros, prodigios y portentos. Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 24:49, y con esto nos vamos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Muchos ministerios fallan porque van adelante antes de recibir la unción del poder espiritual y nosotros debemos enfrentar los desafíos con gran responsabilidad que Jesús nos da. Nosotros debemos hacer esto en la autoridad y el poder. Primero nos investimos de la autoridad y luego nos bautizamos. El libro de los Hechos, en Hechos 1:4-5, el libro 1:4-5, dice lo siguiente, y estando juntos le mandó que se fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, y el 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque nosotros recibimos la unción para responder a una responsabilidad. Y si viene la unción sobre usted y usted no actúa en la responsabilidad, entonces Dios la quita. Porque ¿para qué se le va a dar? Dios te da autoridad sobre demonios para que practiques atando y echándolos fuera en el nombre de Jesús. Dios te da autoridad para hacer milagros, para que practiques cuando Él te mande poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Y así sucesivamente todos los hechos tienen una responsabilidad. Pero cuando Él te pone esa responsabilidad, Él te da la herramienta. Yo siempre le digo a ustedes que el que invita, paga, ¿verdad? Pues te paga ¿qué? Poniéndote todo lo que tú necesitas para que se cumpla el propósito de Dios. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque si no, entonces no se hace real el Evangelio. Hechos 2:4
nos habla de esto que quiero traerle y con eso nos cerramos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es bien interesante porque yo nunca había visto un Pentecostés y estoy en República Dominicana ministrándole como unos 306 pastores, 307 pastores. Era una iglesia bien grande. Esto fue en Bani, que estaba el pastor que a veces invitamos aquí a República Dominicana, La Chapelle. Ese día él estaba allí. Y yo le estuve ministrando desde las 5:30 de la tarde hasta las 3:30 de la mañana, porque yo oré uno por uno. Y a cada uno de ellos el Señor le daba una palabra diferente, a uno lo sanaba, bueno, diferentes cosas hizo. Olvídese de eso. Caían al piso, serán libertados. Y cuando terminé, yo terminé extenuado, pero cansado, y me siento así en el púlpito. Digo, Señor, yo estoy tan cansado, estoy agotado. Yo no había almorzado, no había tomado agua. Y él me dice, levanta tus brazos y párate. Voy a hacer un Pentecostés que tú nunca has visto en la vida. Y digo, ¿cómo es? Levanté las manos, así ha dicho el Señor. Venga el Pentecostés. Y empezaron aquellos pastores a danzar, a hablar en lengua, a profetizar, a hacer un montón de cosas diferentes. Es que yo conocí a La Chapelle. Y se cumplió la palabra que dice Hechos 2:4. Precioso y hermoso. Quiere decir que eso está en manos de usted y de mí y de cualquiera que le busque en espíritu y en verdad. Eso no es para algunas personas, eso es para todo el que lo busca con hambre y sed de justicia, que anhelarlo. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Me acuerdo que estaba José Santiago, estaba conmigo en aquel entonces, y José me ayudó a recoger la gente porque se caían, y entonces había que echarlo para el lado para que siguiera la fila. Y es interesante, y con esto cerramos, para que usted pueda entender que esto no es para una persona específica. Esto es para todo aquel que le busca en espíritu y en verdad. Y en estos tiempos que estamos viviendo, Dios se lo quiere dar a ustedes. Y usted debe anhelarlo y recibirlo porque necesitamos reproducirnos, dándole fruto y siendo la semilla que enseña al otro para dar los frutos, porque estamos en la recta final. Bien sea su mamá, su papá, su vecino, su abuelo, sean salvos. Porque es necesario que entiendan que estamos en la recta final, que la iglesia va a ser levantada y va a depender de nosotros la pequeña cantidad del remanente. Yo pido un remanente grande, pero un remanente grande, por grande que sea, el remanente es un remanente. Pero mi idea es, mire, yo le pido por toda la iglesia que está aquí y por todo aquel que se encuentre de frente que me reciba la palabra para que sea salvo en esta recta final. Porque la iglesia va a ser levantada. Amén. Vamos a orar, porque ya me llegó la recta final del tiempo y yo hablo muchísimo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, he dado tu palabra tal y como me la diste. Yo sé, Señor, que tú cumplirás la palabra cabalidad sobre cada uno de nosotros. Yo te pido que descienda una unción sobrenatural sobre cada hijo de la casa que está aquí. Que venga un fuego tan poderoso, Señor, que empiecen las manifestaciones gloriosas de tu poder donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos estén. Tú le pones en la mente la palabra, tú le pones las ideas claras en sus corazones, que ellos puedan realizar exactamente las cosas como tú quieres que se hagan, por causa de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, estamos en la recta final. Queremos un avivamiento para tu gloria, no para nosotros, es para tu gloria, porque sabemos que el tiempo de la gracia se ha acortado. Sabemos que el reloj profético de Jerusalén ha marcado el tiempo con el Salmo 83, con una guerra. Sabemos las cosas que han de venir. Nos has hablado de los caballos de Apocalipsis. Es necesario, Señor, que nosotros extendamos la mano y que así como la sombra de Pedro se sanaban los enfermos,
nosotros hablemos la palabra y la gente se sane y reciban tu verdad y sean libertados, sean sanados, reconciliados contigo y que muchos pueblos que se está perdiendo vengan al camino, Señor. Porque tenemos gente que te conocieron y están fríos y es momento de que se calienten contigo, Señor, porque sabemos, Señor, que también son deseadores de tu verdad, pero están ciegos, son anhelantes de tu verdad. Y yo sé que tu misericordia los puede alcanzar. Y sabemos, Señor, que tú quieres que sean salvos. Ayúdanos, Padre, a que puedan esta verdad ser una realidad en ellos. Danos la sabiduría, danos el poder, danos la autoridad. Capacítanos, Señor, para que ellos puedan recibir esto en esta recta final. Ayúdanos, Padre, porque vivimos pegados a la fuente que eres tú. Nosotros somos las ramas pegadas a la fuente. Somos los pámpanos pegados a la vid que eres tú. Y en esta noche te damos gracias porque sabemos que tú has escuchado nuestras oraciones, que las peticiones están ahí delante de ti. Y te decimos, hazlo como tú dijiste que lo harías. Hemos orado y desatado esta palabra para que todo aquel que la crea, la reciba y la ponga por obra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor, ahora nos vamos de aquí, pero tu presencia nos guiará. Que mientras descansamos, nuestro cuerpo, nuestro cerebro descansa, pero nuestro espíritu y nuestra alma estará en adoración a ti, como están los santos en el cielo adorándote, exaltándote, y que tengamos sueños reveladores de tu verdad, y que tengamos sueños, Señor, de prosperidad, porque tú eres la prosperidad, tú eres la vida, y tú eres todo para nosotros. A ti solo miramos, a ti solo escuchamos, y a ti, mi Dios, solo serviremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos el jueves en intercesión.